ok. Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Gracias por estar ya conectados. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de estar juntos a través de este medio, de esta red social. Y pues damos gracias a Dios también por la tecnología. No todo es malo. Si se sabe usar, creo yo que es algo que nos puede bendecir. Así que tenemos una muy buena noche hoy por delante. Hay bonito material que queremos compartir. Pero antes de comenzar, vamos a esperar un momentito que nuestros hermanos se terminen de conectar y vamos a darles unos segundos de gracia para poder comenzar todos juntos. Mientras tanto, quiero aprovechar para primero pues darles la bienvenida. Gracias por estar acá. Les saludaré en unos segundos por nombre. Pero quiero invitarles para que los domingos nos acompañen en nuestra congregación. Allá en el Hotel Clarion nos estamos reuniendo en el segundo nivel, Salón Clarion. Y ahí estamos todos los domingos a partir de las 10:30 de la mañana. Dios nos ha permitido estar allá por este tiempo. Estamos claramente buscando un local para poder tener nuestra sede ya fija y poder ampliar nuestras actividades entre semana y jóvenes, etcétera, etcétera. Mientras tanto, pues estamos allí y creo que es un lugar agradable. El salón es muy bonito, tiene su aire acondicionado, está alfombradito, está bien chulo. Así que están todos invitados para que nos acompañen todos los domingos hasta nueva orden. Allá en el Hotel Clarion está 2 cuadras adelante del Hotel Camino Real, sobre la mano derecha, y el parqueo está por el lado de atrás del edificio. Ahí pueden parquearse y ahí les estaremos esperando. Los sábados los jóvenes se están reuniendo en casa del pastor Pablo Valle, allá en Casa Petra, y ahí están los jóvenes también reuniéndose. Los miércoles tenemos nuestra actividad por este medio y los días jueves de 6 a 6:40 de la tarde tenemos 40 minutos de oración y de intercesión que nuestras hermanas, la mayoría hermanas, así que hombres, pongámonos las pilas, se reúnen allá y nos reunimos a través de la plataforma Zoom para interceder por las necesidades de ustedes. Así que muchísimas gracias, ya estamos por acá. Saludo rapidito y comenzamos. Nuestra hermana Janet está con nosotros. Janet, muy buenas noches, qué bueno saludarte, gracias por estar conectada, te bendigo, te mando un abrazote. Nuestra hermana María Eugenia también ya está. Buenas noches, María Eugenia, qué bueno saludarle. Aquí estamos ya listos, amén. Nuestra hermana Lili también se conecta desde los Estados Unidos, así que Lili, muy buenas noches, qué bueno saludarte. Astrid también ya está con nosotros. Astrid, buenas noches, sé bendecida, tú y tu esposito amado. Les mandamos un fuerte abrazo. Mi querido Carlitos también, fiel oyente de los miércoles. Carlitos, qué bueno que te conectes, te mando un fuerte abrazo, gracias por estar por acá. Sandrita Rodríguez también ya está con nosotros. Dios te bendiga, Sandrita, muy buenas noches. Nuestra hermana, nuestra querida Nago también ya está. Nagora está con nosotros. Dios te bendiga, Nago, gracias por conectarte. Nuestra hermana Betty Herrera también ya está. Betty, un fuerte abrazo, gracias por conectarse. Así que estamos ya listos y vamos a arrancar ya. Las sesiones anteriores están... Mire que hay calor y se me están empañando estas cosas. Las sesiones anteriores se quedan colgadas en el muro
ministerio, así que usted los puede ver en cualquier momento, incluso los puede compartir. Solamente pedimos que sea con sabiduría, a gente que usted sepa que le va a bendecir y que tengan la línea que nosotros tenemos, ¿verdad? Para no tampoco crear polémica. Así que gracias, vamos a orar y voy a pedirle por favor que cierre sus ojos. Y Padre bendito, gracias por esta noche preciosa, gracias Señor por tu maravillosa gracia sobre nuestras vidas, por tu cuidado Señor sobre nosotros, por tu revelación a nuestro corazón, que podamos serte gratos a ti en todo lo que hagamos y que te podamos agradar Señor. Perdona nuestras faltas, ayúdanos a perdonar a aquellos que nos ofenden Señor y a caminar cada día con los ojos puestos fijos en ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos que están conectados, cada uno, Señor, aquellos que van a ver esto por diferido también, bendíceles en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar entonces con este precioso estudio de la epístola del apóstol Santiago. Y quiero que me acompañe allí, por favor, a la epístola del apóstol Santiago. Nuestra hermana Gloria también ya está con nosotros. Gloria, Dios te bendiga, bendiciones. Gracias por conectarte. Y la semana pasada estuvimos analizando algunos versos acá de Santiago, específicamente del versículo 19 del capítulo 1 en adelante. Y queremos avanzar porque sí ya nos está tomando tiempo, ¿verdad? Y queremos avanzar en nuestro estudio. Y estuvimos platicando algo acerca de la importancia de ser hacedores de la palabra. Como bien lo dice acá el versículo 22 del capítulo 1 de Santiago, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque los que nos engañamos somos nosotros, mis amados. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no lo podemos engañar, eso está claro. Y porque a la gente tampoco la podemos engañar. Porque Jesús mismo dijo: por sus frutos le conoceréis. Así que ni Dios es engañado, la gente claramente ve el fruto. Los que nos engañamos somos nosotros, cuando creemos que somos, pero no somos. Cuando creemos que estamos conectados con Dios y realmente estamos bastante lejos de estar conectados con Él. Así que cuando nosotros solamente oímos, pero no hacemos, estamos engañándonos a nosotros mismos. Y como hemos venido hablando ya por algunas semanas, la epístola a Santiago es una epístola bastante práctica. La teología acá se lleva a la práctica. Dios quiere que nosotros los cristianos manifestemos nuestra fe. Se lo voy a repetir. La fe es para manifestarla. La fe no es para acomodarnos, mis amados. La fe no es ese don de Dios para que nosotros vivamos una vida cómoda. Eso es lo que se ha predicado. La fe es para que usted esté cómodo, para que usted esté bien, para que Dios le conceda su petición, para que Dios le dé su milagro, para que Dios lo saque del problema. Usted necesita fe. La fe no es para que yo lleve una vida cómoda. La fe es para que, precisamente para lo contrario, la fe es para tener la capacidad de incomodarme para proseguir el camino hacia mi destino, que es el Padre, y para permanecer delante de todas las vicisitudes que la vida provee. Para eso es la fe, para creerle a Dios, no por lo que me da, sino para creerle a Dios a pesar de lo que no me da. ¿Ok? La fe es esa capacidad divina que me hace proseguir. Hebreos capítulo 10, el último versículo dice así: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe no retrocede, la fe siempre nos hace avanzar, a pesar de lo que venga, mi amado. Si tú estás pasando por un problema, por una necesidad, por alguna aflicción, por alguna situación complicada en tu vida, usa la fe, no para que Dios te solucione, sino para poder permanecer
mientras Dios soluciona o a pesar de que Dios no soluciona. La fe es Dios mismo actuando en tu corazón, dándote la convicción de que Dios sigue sentado en su trono a pesar de lo que nosotros podamos estar viviendo. Así que Dios nos manda acá en Santiago a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque si alguno, dice el verso 23, es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, la ley de Dios, escucha bien, aquí no está hablando de la ley de Moisés, ¿ok? Porque la ley de Moisés tuvo que ser modificada, no en sí la ley, sino la forma de cumplirla, ¿ok? Y dice el libro de Romanos, capítulo 8, que había algo imposible para la ley de Moisés. Porque lo que era imposible para la ley quiere decir que la ley de Moisés no era perfecta, porque si no, no hubiese habido nada imposible. Dios tuvo que proveer otro pacto, el pacto de la gracia, que no es otra ley en sí, las bases son las mismas, sino lo que cambió fue la condición para cumplirla. Aquí de la ley que está hablando es de la ley de Dios, que es perfecta. Y la ley de Dios, mis amados, viene desde la eternidad y continuará hasta la eternidad. ¿Ok? La ley de Dios es perfecta. Los pactos terrenos acá, el pacto de Moisés, precisamente, específicamente, pues se terminó con Cristo cuando Él hizo un nuevo pacto con nosotros, y este pacto precioso de la gracia va a continuar, porque es la ley de Dios manifestada, y la ley de Dios es hermosa, es perfecta y es eterna. Y entonces dice acá, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, escuche bien, la de la libertad, no la de Moisés, que trajo muerte y atadura, sino la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Se da cuenta lo que está hablando acá? Está diciendo, esta preciosa ley, maravillosa ley y perfecta ley de Dios te capacita para que tus obras sean agradables a Él, a Dios, y entonces te regala una bienaventuranza. Te dice, tú eres bienaventurado, tú serás bienaventurado en aquello que haces si tú guardas esa ley, si tú perseveras en esa ley y si tú pones en práctica esta ley. Para poner en práctica esta ley es necesario indefectiblemente la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Así que, mis amados, aquí nos está llamando el Señor la atención a poner por obra nuestra fe, a manifestar nuestra fe. Que la fe se note, que la fe sea evidente. ¿Ok? Dice acá el capítulo 2 y versículo 14. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Mire la pregunta qué pregunta más interesante la que hace acá Santiago. ¿Será que esa fe les puede salvar? ¿Cuál fe? Esa fe que es del diente al labio, pero no se nota, no se mira, no se manifiesta, no se evidencia. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Mire, aquí Santiago nos está desmistificando la fe, porque la fe la hemos mistificado. Hemos vuelto la fe un dogma místico, una energía de pensamiento. La fe es una energía que te abre la dimensión al favor de Dios para que puedas materializar tus peticiones y para que puedas recibir sus milagros. Pero acá claramente nos está diciendo que la fe se manifiesta de otra manera. Mira,
La fe no se manifiesta recibiendo un milagro. Escúchame por favor con atención. La fe no se manifiesta necesariamente recibiendo un milagro. La fe se manifiesta siendo tú un milagro para alguien más. Aquel que se convierte en un milagro, ese es un hombre de fe. Aquel que vive para bendecir, ese es un hombre de fe. Aquel que vive para ser bendecido, él no ha entendido realmente para qué es el evangelio. El evangelio no es para que Dios me bendiga. El evangelio es para que Dios me haga a mí bendición para alguien más. Ir y hacer discípulos, predicar el evangelio, ser portadores de la palabra y de la bendición de Dios. Para eso es la fe. Así que, mis amados hermanos, aquel que dice que tiene fe, pero no tiene obras, dice la Biblia, se engaña a sí mismo y está muerto. Está muerto. Aquel que le dice al necesitado, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias, escuche bien, para el cuerpo. Nosotros, la iglesia, tenemos una gran falencia, la mayoría, no estoy generalizando, pero mucha iglesia tenemos una gran falencia. Hay iglesias poderosas en esto, pero nosotros, la mayoría, tenemos una gran falencia, y es que todo lo espiritualizamos. Todo lo espiritualizamos. Y entonces hay iglesias que, o hay pastores, o hay cristianos, ¿verdad? Que cuando ven la necesidad de alguien, oran por ese alguien, hacen una oración querubínica, apostólica, espiritualísima, ¿verdad? Y sale humo de ese lugar de tan apostólica la oración, pero dejan a la gente irse con hambre. Y la oración no le llena la panza a la gente, mis amados. Lo que le llena el estómago a las personas es el alimento, es la comida. Ore por ellas, pero regálese su sanguchito. Ore por ellas, pero déles un súper. Ore por ellas, pero déles también para su sustento. Si tú ves a alguien que está pasando frío, la oración no le va a quitar el frío. Lo que le quita el frío es una suchumpa. Así que quítate la tuya y dásela. Ese es un hombre que manifiesta fe. Ese es un hombre de fe. Aquel que vive para saciar la necesidad de alguien más, aún en detrimento de su propia necesidad. Pero alguno dirá, verso 18, 2:18 de Santiago, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo se muestra la fe? Por obras, mis amados. La fe no se muestra teniendo un montón de trofeos de milagros en tu casa. Así no se muestra la fe. Porque hay mucha gente que sana sin haber creído. Ese es un tema bien interesante. Ese es un tema bien interesante. Porque no todo lo que Dios nos da es resultado de nuestra fe. Así que la fe se muestra con obras. Hagamos. Es todo el contexto. Hacedores de la palabra. Mostremos nuestra fe por obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mire, es paradójico que los enemigos de Dios, hablo de la gente que no cree, que se declara atea. Es interesante que aquellos que van en contra de las escrituras de Dios, incluso gente que ha hecho pacto con Satanás, porque eso es una realidad, y menosprecian a Dios, no se dan cuenta que su mismo papá, que es el diablo, le tiembla a Dios. Si alguien cree en Dios, mire, Satanás no es ateo, le cuento. Si alguien sabe que Dios existe y conoce su poder y le tiembla, perdón, es Satanás.
Y le voy a decir algo. Y le obedece. Y se sujeta. No podía tocar a Job hasta que Dios no le dio permiso. Y cuando Dios le dio permiso de tocar a Job, le puso un límite y le dijo, no lo vas a matar. Mire, hubiera sido la oportunidad perfecta cuando Dios le quita el vallado a Job de que Satanás lo matara. Pero Satanás no lo iba a matar porque había recibido una orden del Dios omnipotente, del Dios todopoderoso, del creador del universo, de su mero tatascán. Si alguien conoce el poder de Dios, es Satanás. Nosotros somos los necios, seres humanos necios, que creemos que Dios, que podemos manipular a Dios. Y los cristianos hemos caído, y más que todos los evangélicos, si me va a perdonar, hemos caído en ese terrible error, en creer que nuestra fe va a manipular a Dios para que Dios me tenga que conceder lo que yo estoy pidiendo. Escuché a un pastor de estos famosos, no de aquí de Guate, para que no se haga ideas que no son, pero escuché a un pastor una vez decir que cuando un cristiano cree, obliga a Dios, escuche bien, obliga a Dios a hacer incluso cosas que Dios no quiere. Mire, a la gran, es que si dan ganas de agarrar un avión y ir a pegarle un sucosco en la cabeza. A él y a las 5,000 gentes que se levantaron a decir amén. ¿Cómo va usted a creer que mi fe va a obligar a Dios a hacer algo que incluso Él no quiere hacer? Es terrible, pero bueno, sigamos. Ok, ¿contra quién es Jesús? O con quién es Jesús, no voy a decir contra. ¿Con quién es Jesús tuvo muchos conflictos cuando ministró acá en la tierra por 3 años y medio? Correcto. Con los fariseos, con los religiosos. La Biblia menciona, creo que 2 o 3 veces la palabra religión. No tengo el dato exacto, pero más o menos. Una de ellas es acá, en la epístola a los Santiagos, la epístola a Santiago, o de Santiago, y nos dice que hay una religión en el versículo 1 y verso 20, capítulo 1 y verso 27, dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, y la resume en 2 acciones, escuche bien. La religión, que significa religarnos con Dios, la pura y la sin mácula, se manifiesta de 2 maneras. Número 1, visitar a los huérfanos. Y número 2, a las viudas en sus tribulaciones. Perdón, son 3 cosas. Y número 3, guardarse sin mancha del mundo. Número 1, entonces, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse del mundo sin mancha. El que practica estas 3 cosas agrada a Dios. La palabra religión acá lo hace en una acepción positiva. Ahora, nosotros tenemos este concepto de religión como porque los religiosos en el tiempo de Jesús fueron los que más estorbaron a Jesús en su quehacer ministerial. Los políticos casi no se metieron con Jesús. Y sabe, cuando nosotros leemos los evangelios, quienes incitaron a los políticos para que persiguieran a Jesús fueron los fariseos y los religiosos. Ellos son los que llegaban y crearon esa polémica, ese disgusto entre Herodes, Pilatos, con Jesús, por una mala influencia de los
religiosos. Había una secta que eran los herodianos, y estos eran religiosos que estaban metidos en política. Cualquier parecido es pura coincidencia. Y sabe, ellos fueron de los mayores cómplices para que crucificaran a Jesús. Me voy a echar un trago de Salutaris. Bueno, quiero hablarles un poquito acerca de la religión de hoy. Lo que implica ser hoy un religioso. Les dije la semana pasada, los religiosos son como, o sea, la religión es como el mal aliento. El último que se da cuenta que lo tiene es el que lo tiene. Y hoy todos acusamos de religiosos a los demás porque no compiten con las mismas convicciones nuestras, porque están en contra de algunas actividades o formas de pensamiento. Y rapidito, cuando alguien no cuadra con lo que creemos o decimos, ahí lo etiquetamos como un religioso. Resumiendo, la palabra religión hoy tiene que ver con aquellos que dicen pero no hacen. Aquellos que saben pero que no ponen en práctica lo que saben. Y de alguna manera, mis amados, porque quiero ser claro y honesto, todos tenemos un religioso adentro. ¿Ok? Tú también. Tú también. Yo también. Yo le pido mucho a Dios que me muestre al Tito fariseo que está ahí. Y es fuerte. Y es fuerte. Porque yo tengo que presentar a ese fariseo delante de Dios para que sea aniquilado y para que su vida, mis amados, se manifieste en mí. Créame, todos los días yo tengo actitudes religiosas, actitudes fariseicas. Y antes me enojaba, después me dieron pena, y ahora no sé, es una mezcla de sentimientos cuando yo escucho personas atacar a otros cristianos llamándolos religiosos y fariseos. Quiero aclarar algo, porque si usted es asiduo de mi Facebook, usted va a ver que yo a veces tengo posts bastante directos e incómodos. Y quiero aclararlo porque pareciera como que, bueno, este habla, pero avienta mameyazos a diestra y a siniestra, ¿verdad? Si usted lee, yo regularmente voy en contra de doctrinas que no son sanas, porque yo tengo la responsabilidad de Dios de alertar como un atalaya cuando se está predicando algo que no es correcto. ¿Por qué? Porque muchos niños espirituales y mucha gente inocente es atrapada por los argumentos de esta gente. También somos llamados para señalar prácticas que no son cristianas, que tienen la etiqueta de cristianismo, pero es solo un disfraz. Realmente no son correctas y reales. Entonces, pero atacar personas más con nombre, eso sí es muy delicado, porque ni David osó hacerle daño a Saúl, aunque Saúl andaba mal y ya le habían quitado el reino. Pero Saúl dijo, ¿cómo yo he de tocar al ungido de Jehová? Así que tenemos esto acá. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 3, por favor. Quiero ir avanzando hoy. Apocalipsis capítulo 3.
Y acá Apocalipsis comienza con un mensaje que Dios le da a estas 7 iglesias del Asia Menor. Y cada una de estas 7 iglesias tiene características que son un mensaje claro para nosotros como individuos y como iglesia en general. Cada una de estas iglesias yo lo animo para que usted las estudie, y hay un mensaje claro de áreas que nosotros como iglesia, pero también como personas, como individuos, tenemos que estar alertas cuando se manifiesten alguna de estas cosas, porque hay que vencerlas. Son prácticamente 7 iglesias, son 7 problemas, 7 áreas que se deben vencer y 7 promesas que Dios da si logramos vencer estas áreas. Es bien interesante y es bonito estudiarlo. Y el Señor habla acá a la iglesia de Éfeso, del capítulo 2, verso 1 al 7. Le habla a Esmirna, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Cada una de ellas tenía cosas muy buenas, también tenía cosas muy malas, que Dios le llama la atención para que las presente, para que las entregue, para que las venza, y les da al final 7 promesas, una promesa a cada iglesia. Estas promesas son basadas en el vencer el problema que Dios les está dando. Por ejemplo, el problema de Éfeso era que había perdido su primer amor. Y Dios le dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de vida. ¿Al que venciere qué? Al que venciere esa área. Al que logre amar a Dios sobre todas las cosas, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y así con cada una de las 7 iglesias. Y llegamos a la iglesia número 5, que es la iglesia de Sardis. Y esta iglesia es muy interesante y quiero leerla acá. Son 6 versículos y vamos a leer las características de esta iglesia. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Escuche: yo conozco tus obras. Escuche, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Gracias, Nago, por los versículos. Mire, dice, yo conozco tus obras. Mire, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Escuche, mire las características. A las 7 Dios le dice, yo conozco tus obras. Entre paréntesis, las obras son bien importantes. Bueno, sin el paréntesis. Las obras son bien importantes y es lo que estamos estudiando en Santiago. Nosotros hemos minimizado las obras. Y digo, no, es que no es por obras, es por gracia. Escúcheme bien, es que la gracia no es ausencia de obras. La gracia no es que me venga la bendición por ósmosis. La gracia es la capacidad de Dios para yo hacer las obras que fueron preparadas de antemano para que yo camine sobre ellas. Dice la Biblia en Efesios, porque no fuiste salvos por obras. La salvación no tiene que ver con mis obras, tiene que ver con las obras de Dios. No tiene que ver con lo que yo hago, tiene que ver con lo que Dios hizo. Mi salvación. Pero de ahí en adelante mis obras sí tienen relevancia, sí tienen importancia. De ahí que usted va a Apocalipsis y dice que en el gran juicio del trono blanco, cuando nos vamos a parar todos delante de Dios al final del cuento, para dar, valga la redundancia, cuentas a Dios, dice, y todos buenos y malos serán juzgados, no dice según su creencia, según su conocimiento, dice según sus obras. Seremos juzgados según nuestras obras. Las obras son importantísimas porque no podremos demostrar fe sin obras. La forma de demostrar la fe es a través de las obras, mis amadas.
que nadie te cuente, de nadie que no te diga, que no te cuente, porque a lo mejor te miente. A alguien que te diga que es un gran hombre de fe, dile tú, bueno, quiero ver las obras, los resultados, la manifestación de tu fe. Y dice el Señor a Sardis, porque tus obras, dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. 3:2 de Apocalipsis. Quiere decir que adolecía de obras buenas, Sardis. Tenía nombre de que vives, pero estás muerta. Mire, me voy a meter ahorita a un callejón de bastante complicación trancaseadera. Pero, yo me identifico mucho a la iglesia evangélica. Tiene muchísimas características de Sardis. Tenemos de todo, porque tenemos de todo, ¿verdad? No estoy diciendo ni satanizando a la iglesia evangélica, hay cosas muy buenas de la iglesia evangélica, pero a veces tenemos nombre de que vivimos y estamos bien muertos. Iglesia del avivamiento final, a la que nombrazo, ¿verdad? Mire, si la iglesia evangélica, me voy a circunscribir a la iglesia evangélica, porque la mayoría de audiencia de este canal profesamos esta corriente de pensamiento. La iglesia evangélica de Guatemala estadísticamente ocupa un lugar importante en nuestra sociedad. De allí que las últimas elecciones, las anteriores, creo que 2, 3 elecciones anteriores hasta esta, el voto evangélico se ha convertido en un voto importante para los políticos. Y en esta elección última fue demasiado evidente. Yo no estoy aquí ni para señalar ni para juzgar a nadie. Usted sabe y conoce y lo acabamos de vivir y sabe lo que estamos viviendo. Pero como la iglesia evangélica, y esto sí lo voy a decir claro, y si alguien no está de acuerdo, que me llame, nos echamos un café, y si no quiere café, solo nos juntamos y lo hablamos. Pero la iglesia evangélica fue terriblemente manipulada en estas elecciones. Porque tenemos un nombre, pero no manifestamos la esencia de ese nombre. Porque a pesar de ser un gran porcentaje, casi mayoritario, en la población guatemalteca, no se nota, mis amadas y mis amados, no lo vemos. Ocupamos los primeros puestos, ojalá fuera en deportes o en cultura o en algunas otras cosas. Uno que otro sobresale, gracias a Dios, por los referentes de los buenos guatemaltecos que están haciendo bien las cosas en deporte, en cultura, ¿verdad? En arte, etcétera, etcétera. Pero ocupamos los primeros puestos a nivel mundial en desnutrición, en corrupción terrible, terrible. Somos de los países más corruptos de la tierra. Hay áreas en el interior de Guatemala que las comparan con Venezuela. Esto no me lo estoy inventando. Hay áreas en el interior de Guatemala que están viviendo peor que nuestros hermanos venezolanos. ¿Dónde está la iglesia que dice que tiene vida?
tenemos nombre, pero no tenemos frutos, mis amados. Y no estoy señalando, me estoy incluyendo en el paquete. Algo no anda bien con nosotros. Y alguien lo tiene que decir. Y pues lastimosamente, para usted y para mí, lo estoy diciendo yo. Y aquí es donde yo quisiera, le digo, los que me conocen saben que yo no ando buscando plataformas ni nada de eso. Pero aquí es donde me dan ganas de yo tener mucho más influencia para poder ser escuchado por las masas. Me gustaría muchísimo poder pararme en una plataforma y decir esto delante del pueblo de Guatemala y tener parado a todas las alianzas cristianas que existen delante de mí y decirle, no estamos haciendo las cosas bien. Necesitamos ir al que vive para que nos inyecte vida, porque estamos muertos. Porque estamos muertos. Todo lo hemos politizado y se ve el fruto, mis amados. Es que mire, no estoy inventándome el agua azucarada, no estoy jalando las cosas. Dígame usted si lo que estoy diciendo es evidente o no en Guatemala. Dígame si estoy hablando cuento, de veras. Si usted cree que estoy hablando cuento, por favor dígamelo. Lo autorizo para que me lo diga. Pero creo que en Guatemala, la iglesia, y me voy a meter aquí a Guatemala porque no me quiero meter a más líos, pero creo que en Guatemala hay una iglesia evangélica que tiene nombre, que vive, pero está muerta, con sus honrosas excepciones. Sardis tiene dos raíces. La palabra griega que se usa para sardis, o la sardis en griego, se dice proslaleo. Tiene una raíz que es pros, que es una preposición de dirección, que significa hacia, acceso o cercanía. Y laleo, que significa hablar, pronunciar palabras, anunciar, dar a conocer, contar, decir, expresar, hablar, juzgar, predicar. Proslaleo significa hablar a, es decir, una conversación. Eso significa Sardis. Una iglesia que predica, una iglesia que habla el mensaje, una iglesia que da a conocer algo, una iglesia que cuenta historias. Es una iglesia predicadora, porque eso somos, una iglesia predicadora, con excelentes predicadores, con buenísimos comunicadores. Usted sabe, cuando está hablando un evangélico, un pastor, cuando sabe que alguien está hablando en la televisión, un político que habla, usted sabe, ese es cristiano, de plano es evangélico, de plano es pastor. ¿Sabe por qué? Porque sabemos hablar. Somos expertos en hablar. No necesitamos estar leyendo un mensaje. La iglesia de Sardis predicaba muy bien, pero sus obras no habían sido encontradas perfectas. Tenés nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Cómo puede ser algo negativo predicar? No, predicar no es negativo. Lo que es negativo es que hablamos mucho, pero hacemos poco. ¿Sabe cuál fue el éxito de Jesús? El éxito de Jesús es que lo que predicaba lo vivía. Bueno, Jesús extraordinario, obviamente, ¿verdad? Él antes de predicar algo lo vivía. Si él predicaba de amar al prójimo es porque él amaba al prójimo. Si él predicaba de justicia es porque él vivía la justicia. Si él predicaba el perdón es porque obviamente, ¿verdad? No hubo nada que él no pudiera perdonar. Así que Jesús no tenía cola que le machucaran. Nosotros, pues, obviamente tenemos muchas colas, ¿verdad? Y no podemos predicar solo lo que vivimos, porque entonces tendríamos media predicación nada más. Pero sí debemos comprometernos por lo menos a poner
de nuestra parte para vivir más el mensaje que predicamos. ¿No cree usted? Tienes nombre de que vives, pero estás muerta, le dijo Dios a Sardis. ¿Sabe? El nombre en la Biblia nos habla de naturaleza, esto ya lo saben. Porque sí tenemos la naturaleza del que vive, pero es que no se manifiesta. Yo no estoy dudando del cristianismo de la iglesia, no estoy dudando que Dios no esté con nosotros. Lo que es evidente es que no se nota, no se manifiesta. Mira, la pregunta que te debes hacer hoy es esta. No te preguntes si Dios está contigo o si Dios está en tu corazón. Está. Pregúntate, ¿se nota? ¿Se evidencia Jesús en mí? Hazte esta pregunta y contéstatela a ti mismo. ¿Qué está manifestando mi quehacer diario? ¿Qué manifiesto en mi trabajo? ¿Qué ven en mí mis compañeros? Mi familia, lo que sea. Ahora, no estoy hablando de perfección, porque nadie somos perfectos. Tampoco estoy hablando, mis amados, de que tomes como referencia a la gente que está amargada contigo. Porque la gente que está amargada contigo no va a ver nada bueno. Y lo que hagas lo van a embarrar de su amargura y te lo van a achacar. Y dejan de ver lo bueno que puedas tener, ser y hacer. Porque te ven tras los anteojos de su amargura. Pero los demás, ¿qué ven en ti? ¿Qué manifiesta mi vida? ¿Sabes? Aun cuando tengamos un carácter complicado, que yo lo tengo, pero sabes, parte del carácter cristiano es también reconocer que nos equivocamos. Así que Dios ahorita no nos está exigiendo perfección, vamos hacia ahí, pero ahorita no te exige perfección, pero sí te exige arrepentimiento. O sea, Dios no espera perfección de mí, pero sí espera arrepentimiento de mí. Hay cosas que Dios sí espera de nosotros. Dejemos de tener solo nombre y empecemos a manifestar vida. ¿Están conmigo, mis amados, o estamos hoy caminando por el camino de la desventura? ¿Sabe? Tener la naturaleza de quien vive, pero no manifestarla, a eso Dios le llama religiosos. Si algunos conocían la palabra, eran los fariseos. Pablo dijo de sí mismo: yo en cuanto a la ley soy irreprensible. En cuanto a la ley, dijo Pablo, yo soy irreprensible. Fue educado a los pies de Gamaliel. No, Gamaliel no era un maestro más, era el maestro de maestros en ese momento. Ahora, la diferencia, voy rápido porque ya el tiempo se me está yendo. La diferencia, apunta ahí, la diferencia entre la religión y el reino de los cielos no tiene que ver con cultos aburridos o entretenidos. Así no se puede hacer la diferencia entre una iglesia o una congregación religiosa y una congregación de reino. No tiene que ver con la entretención.
Tampoco tiene que ver con cuánto conocimiento hay. Porque hoy tenemos un issue, ¿verdad? Que hemos creado, y es que los que saben mucho son religiosos. Los que estudian mucho la Biblia, esos son religiosos, vos. Yo, 2, 3 versiculitos, pero los vivo y eso es mejor. No, no, eso no es mejor. Qué bueno que vivas tus 2 versículos, pero con 2 versículos no vas a llegar a la meta. Perdóname que te lo diga tan claramente. Es como querer vivir comiendo papas fritas y hamburguesa, desayuno, almuerzo y cena durante toda tu vida. Eso está sabroso para un sábado, pero tienes que tener una dieta balanceada. El conocimiento no garantiza llegar a la meta. Pero ningún ignorante va a llegar a la meta. Te estoy hablando de la ignorancia en Dios. Porque la palabra es la palabra, dice que es la palabra profética más segura. Jesús mismo dijo, es necesario que escudriñen las escrituras. El conocimiento de Pablo, Dios no lo rechazó. Es más, ¿por qué Dios no escogió a otro? ¿Por qué se las jugó con Pablo? ¿Sabe? Porque el conocimiento que Pablo adquirió en su vida pasada era muy importante para Dios. Porque sin ese conocimiento Pablo no hubiese podido escribir las 13 epístolas que escribió. Cuando usted lee las epístolas de Pablo, se da cuenta que la base de Pablo era la ley y los profetas. El mismo Jesús, la base del mensaje de Jesús fue la ley y los profetas. Estudie usted cuántas veces Jesús cita a Moisés, cita la ley, cita los profetas. Pero es que Pedro fue un ignorante. Comenzó como un ignorante, pero no terminó como un ignorante. El Pedro del principio nada que ver con el Pedro del final. Leamos sus epístolas y nos vamos a dar cuenta que Pedro al final ya no era un ignorante. Así que no tiene que ver con cuánto conocimiento hay. Mire, una iglesia, la diferencia entre una iglesia religiosa y una iglesia de reino no tiene que ver con milagros o atmósferas o cantidad de gente o resultados humanos. Puede ser que los milagros abunden como poporopos y la gente se reproduzca como idem. Y ser una iglesia religiosa. El reino no se basa en números naturales. La diferencia entre una iglesia religiosa y una iglesia de reino tiene que ver con vida o muerte. Tiene que ver con lo que produce o no produce el corazón. Puede ser una iglesia de 5 gentes, pero si de las 5 gentes, 4 gentes están dispuestas a morir por el evangelio, viven por convicción, se manifiesta el fruto del Espíritu Santo, esa es una iglesia poderosa. Sin embargo, puede ser una iglesia de 70,000 miembros, pero si no se ve fruto allí, si la gente simplemente traspola sus costumbres mundanas y les pone tacuche evangélico y sigue igual y no hay transformación de carácter y no hay transformación de vida, esa es una iglesia muerta. Así se reproduzcan como poporopos. Dejemos de tener nombre de vivos
solamente y empecemos a vivir. Empecemos a vivir. La ley, termino con esto, logró una apariencia externa. Ha de haber sido imponente ver a un fariseo. Mire, si pudiéramos regresar en el tiempo, yo tal vez regresaría unos minutos a ver el tiempo de Jesús. Ahí, como aquella caricatura de los niños, aquellos que son llevados a esos eventos, ¿verdad? Mire, obviamente, pues yo quisiera ver a Jesús, etcétera, etcétera, pero ha de haber sido imponente ver un sacerdote. Sus vestiduras, sus colores, la majestad que ellos que se veía en ellos, la autoridad de sus vestiduras, sus caminatas, podían ellos manifestar. Su apariencia de haber sido imponente, pero era sepulcros blanqueados, los llama Jesús. Por afuera bien pintaditos con cal, pero adentro hay un muerto que hiede. Porque eso hizo la ley. Apariencia. ¿Sabe? Dios no tiene problema. Con lo que Dios tiene problema, escúcheme bien, con lo que Dios tiene problema es con las intenciones de nuestro corazón. Porque ahí es donde se manifiesta lo que hay adentro. No solo es hacer buenas obras, sino hacerlas con la naturaleza correcta. Te voy a decir algo. El viejo hombre también hace buenas obras. Ahí sí te la puse, ¿verdad? El viejo hombre también hace buenas obras, pero esas buenas obras no agradan a Dios. Sí, tengo todos los lentes. Pero esas buenas obras no agradan a Dios. Las obras que agradan a Dios son aquellas que provienen del nuevo hombre en ti. Así que voy a dejarlo acá. Espero que hayamos recibido esta palabra y que la guardemos en el corazón y que el reto sea, mis amados, empezar a hacer cambios sustanciales en nuestra vida, en nuestro actuar, en lo que estamos manifestando, y que el nombre sea acorde a quienes somos. Que mire, el nombre no era malo. Dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, el nombre no hay que cambiarlo. Lo que hay que cambiar son las obras. Es lo que hacemos. Amén. Así que los bendigo. Muchas gracias por su atención. Estaremos avanzando la semana entrante y vamos a entrar ya a un tema diferente acá. Pero les quiero bendecir, les quiero agradecer por tener la paciencia de estar conectados en esta noche. Yo sé que es complicado estar viendo una predicación por teléfono o por computadora o por iPad, no sé por dónde me ves, pero no es lo mismo estar presencialmente, ¿verdad? Así que yo les agradezco muchísimo la paciencia y la intención de estar conectados esta hora con nosotros. Así que los quiero bendecir y quiero hacer una oración por ustedes. Padre bendito, muchísimas gracias por tu presencia en esta noche. Gracias por estar con nosotros. Gracias por las personas que están conectadas, Señor. Te ruego que esta palabra pueda llegar a ellos como un clavo hincado a su corazón, que ellos puedan manifestar tu naturaleza, que podamos no solamente tener nombre de vivos, sino manifestar esa vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo te bendigo, mi amado hermano, mi amada hermana. Gracias por estar acá. Que tengas una linda noche, una linda segunda mitad de semana.
y el domingo los espero en la iglesia allá en Hotel Clarion, Salón Clarion, segundo nivel, zona 10 de la ciudad de Guatemala a las 10:30 de la mañana. No se pierdan el culto, la palabra va a estar muy buena, así que no te lo pierdas. Amén. Que Dios los bendiga, los bendigo a todos. Gracias por nombre. Aquí estoy viendo algunos que no había saludado. Está Sandrita, Beatriz de Ham, Violeta también, Dios te bendiga. Mayrita, Dios la bendiga. Por ahí vi a don Oscar también conectado. Mi querida Karen, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. María Eugenia también sea bendecida. Lili, Nago, todos estamos acá juntos. Gracias por crear esta comunidad tan bonita. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan una linda noche y alguien me dijo, deberías leer poemas todos los miércoles. No, porque no es eso. Aquellos que andábamos algo sentimentales, ¿verdad? Algo romanticones. Algún día le leo otro. Pero que tengan buena noche, que Dios los bendiga. Gracias. Sean bendecidos. Chao.